En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar, no me verás llorar. Es que solo tu alegría amasa mi dolor y así yo sé lo bello que has vivido. Siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides al final, habrá un lugar para el amor. La tristeza será sin avisar y al fin sabrás lo bello que has vivido. Será sin avisar, al fin sabrás lo bello que es vivir. ...16 de junio del año 2021... día de San Juan Francisco Regis, escuchando en la maravillosa voz de Marla Green, se las recomiendo. Tiene una cantante joven, muy bien educada musicalmente, italiana, y cantando La vida es bella, el tema de la película con el mismo nombre, el que tanto impacto nos dio en su momento. Esta versión es del año 2014. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, @rcr750, por el canal de YouTube, por TuneIn y por todos los canales que están a la disposición y que ustedes van descubriendo para estar conectados debidamente con nosotros, luchar contra la censura, mantenernos juntos y seguir adelante. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción y en el maquillaje, por eso es que ahora últimamente estoy con mejor cara. Catherine se encarga también del maquillaje de los que salimos ante la pantalla. José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto y O Génesis en la lectura de las noticias y Marilia García en la producción de contenidos, y con todos ellos, pues mi reconocimiento
y aprecio por todo el esfuerzo que todo el equipo de RCR hace para mantenernos vinculados. Y miren que es difícil, complicado. Un país que tiene servicios devastados, un país que a veces tiene o a veces no tiene, un país que detrás de la emisora siempre hay balaceras, cortesía del Coqui, un país complicado, y sin embargo nosotros nos encontramos cada vez que nos podemos conseguir, que tenemos pautado para hablar de libertad. Y por supuesto hoy, miércoles de perspectiva, nada más y nada menos que con el gran Miguel Fontán, @MiguelFontán, que trae un tema especial, bueno, pedagógico, interesante, atractivo y políticamente incorrecto. Porque todo el mundo habla de la unidad, y la verdad es que ni siquiera en el paraíso fue posible que ángeles y demonios estuviesen juntos. De hecho, hubo una rebelión, la ganaron los ángeles y los arcángeles, los demonios fueron confinados al infierno y el cielo quedó, digamos que con claridad, luz y esplendor de propósitos, y el infierno en lo suyo. Pero bueno, cada cierto tiempo, querido Miguel Fontán, tenemos que oír la misma retahíla de cláusulas condicionales a favor de la unidad. Y bueno, de eso queremos hablar hoy. Cuéntame, Miguel, ¿cómo estás? María Macei ya está con nosotros. Bueno, María, estaba aterrado. Víctor. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están todos? Bueno, feliz. Hoy es el programa 50, Bueno, porque el miércoles pasado tuvimos un programa anterior, entonces hoy sí es el programa número 50. Así que bueno, 50 programas se dicen fáciles, pero bueno, como tú dices, es mucho lo que nosotros tenemos que hacer para estar todos los miércoles, y en tu caso, casi todos los días en la radio. Sí, bueno, como comentabas, ya nosotros hemos tratado la problemática de la política venezolana en tanto piedra, en tanto piedra de Sísifo, ¿no? Que se vuelve a repetir. Lo que varía es quizás la intensidad de esas repeticiones. Ahorita estamos notando un tema, por un lado, un deslinde de lo que era el interinato, por lo menos por parte de su maquinaria, que bastante que llamó a votar, que bastante que acusó a gente que criticaba de radical más que de radical, porque yo creo que todo venezolano debe ser radical en el sentido de buscar la raíz de las cosas y la profundidad de la verdad, y no quedarse en la superficialidad de extremista irreverente, ¿no? Y entonces, claro, ahorita hay todo un esfuerzo por deslindarse de ese grupo, pero por llamar a la unidad, ¿no? Entonces imagínate tú el esfuerzo por dónde viene, llamar a la unidad en la cual esté Leopoldo López y Guaidó, que fueron los protagonistas de aquel 31, de aquel amanecer de golpe último, fracasado, paupérrimo, donde esos que están llamando a la unidad iban a colocar en puestos importantes a personeros del régimen que están comprobada no solo su baja honorabilidad, sino su compromiso con lo que es este régimen de terrorismo que se instaura en Venezuela. Entonces, esos son los que están llamando a formar una unidad. Yo creo que nosotros como venezolanos debemos rechazar ya no solamente a ese político que no es ya incompetente, es incompetente, es corrupto y es malintencionado con las causas de libertad, sino también a todos aquellos que le sirvieron la mesa, a todos aquellos que se prestaron para su causa y que ahora ahora les cayó la locha, y entonces ahora son todos unas personas reflexivas en la condición de desgracia que vivimos. Yo creo que hay que agarrar a todo el establishment y ponerlo en un mismo saco y rechazarlo de manera contundente para devolverle la dignidad a la política. Sí, bueno, pero por otra parte, además es una unidad en el peor momento de la fragmentación política. Porque vamos a estar claros, los que llaman a la unidad, entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces están pidiéndole al país que concurra, que se despliegue alrededor de sus proyectos, y proyectos supuestamente unitarios, pero vamos a hacer la taxonomía de la oposición en este momento. Por un lado está esa oposición. A ver, lo primero que hay que decir es que la abeja reina, o sea, la madre que pare todos estos desafueros,
son los del G4. El G4, que es Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, o sea, Julio Borges, Leopoldo López, Manuel Rosales y Henry Ramos Alud, ellos, digamos que como una especie de gran abeja reina, son los que paren y colocan y ponen esos huevos. O sea, de allí sale la mesita, porque son, digamos, degradaciones de este G4. De allí, por supuesto, ha salido el caprilismo, que reactivó, digamos, su fuerza comunicacional, que todos sabemos que es bien remunerada para sus propios propósitos, pero entre unos y otros no se hablan. O sea, ellos dicen que ellos son la unidad, pero son una unidad muy extraña, porque entre ellos lo que hay es una gran discordia, una gran discordia. Y esa es la esencia del fracaso de este llamado unitario. Y es que ellos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada que no sea una repartición frágil y contingente de un botín político que tiene como contraparte unos recursos que no son nada desdeñables. Por eso es que vemos, yo le pido a los ciudadanos que vean, vemos una estética divisionista que llama a la unidad. Y vemos a unos políticos que viven muy por encima del promedio venezolano, que no son capaces de decir cómo es que logran el milagro de vivir bien siendo representantes del país más miserable, pobre y desolado del mundo. Eso tampoco lo vemos. O sea, vemos lo que vemos y no vemos lo que no vemos. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y vemos también que los agentes de siempre están alineados en uno u otro bando, digamos que tratando de pescar en río revuelto. Vemos gremios empresariales muy mal dirigidos, con un pésimo discurso, diciendo que ellos van a votar, que ellos van a tender puentes, que ellos quieren formular consensos con el régimen. Y por otro lado vemos a un régimen que anda en lo suyo. Su agenda, la agenda del ecosistema criminal, es compleja. Es una agenda en la que, por un lado, tienen como objetivo rebajar el daño de las sanciones personales, y en eso están enfocados permanentemente. En segundo lugar, quieren recuperar los activos de la República para manejarlos a su real saber y entender. En tercer lugar, siguen explotando indebidamente los recursos del país sin rendirle cuenta a nadie. Este es un país en donde no sabemos ni cuánto hay, ni cuánto ingresa, ni cuánto egresa. Aquí todo es una cosa misteriosa. No sabemos cuál es la producción petrolera. Digamos que no sabemos si hay o no hay gasolina, no sabemos si hay o no hay gas, no sabemos si hay ingresos por recursos de minerales preciosos, no sabemos cómo se paga, no sabemos cuál es el tipo de cambio, no sabemos nada. Y sin embargo, digamos que nosotros vamos abundando en el paso de un día tras otro y celebrando nuestra propia sobrevivencia. Tenemos, por otra parte, un país de venezolanos que están en el exterior, que tienen otra mirada, una mirada distinta, lejana, con unas exigencias a los venezolanos. O sea, desde afuera es muy fácil decir, salgan a la calle, enfrenten al gobierno. Bueno, pero si uno está en cualquier otro lugar del mundo, eso es demasiado sencillo decirlo y muy irresponsable plantearlo cuando los venezolanos que vivimos en Venezuela estamos pasando por las circunstancias que estamos pasando. Por supuesto, no hay ninguna solución a ningún tipo de planteamiento de la pandemia. Bueno, vivimos al día. Y tenemos, por otro lado, un interinato que se está deshilachando, y ese interinato que se está deshilachando, no sabemos a qué está jugando, no sabemos cómo es su mingo. Dice que ahora el mantra es votar, elegir y no sé qué cuento, y no pone los puntos sobre las IES. No sabemos tampoco a qué juegan los representantes del CNE. No sabemos por qué ellos son tan optimistas, sabiéndose cercados de imposibilidades. Y es en ese marco en el que supuestamente tiene popularidad, o por lo menos llama la atención, algún llamado a la unidad posible. Unirse todos. ¿Cómo es posible que la gente pueda plantear el unirse todos cuando los todos son tan incompatibles, y cuando los todos
son parte de un ecosistema criminal del cual ellos tienen el trama, tienen papel, son personajes que son funcionales a que el ecosistema criminal siga vigente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Habría que quizás, por lo menos a mi entender, eh, colocar las agendas que uno cree que están en la mesa, ¿no? Por un lado, el régimen está jugando el régimen, el interlocutor del régimen es externo, ¿no? Y lo vimos con aquellas condiciones que le puso al interinato para hablar. Nada de lo que propuso el régimen ahí es potestad del interinato. El interinato simplemente es un muñeco de paja al cual yo le hablo, pero le hablo al que está en otro lugar que es mi interlocutor real, ¿no? De poder. Y en ese sentido, el régimen está jugando a eso. Hay una presión de esta agenda global que empieza con el gran reset y no sabemos en qué va a terminar, que es un capitalismo. Hay toda una teoría sobre eso que se llama capitalismo inclusivo. Yo lo llamo capitalismo totalitario porque es esa fachada estética de creerte o darte más condiciones materiales para que puedas estar mejor, por supuesto que sacrificando todas las potestades de libertad, incluyendo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, en eso está el régimen. Ahora, en eso está el régimen jugando y para mantener ocupado a lo interno del país y para también colocar un tema de negociación con respecto a esos otros interlocutores, está armando el tema de las elecciones, ¿no? Entonces, claro, prácticamente las elecciones son ese distractor que a lo interno activa, pero también les sirve a ellos para hablar con los otros interlocutores y a los otros interlocutores también les sirve para presionar, porque en el momento que se quiera presionar el régimen, en el momento que la agenda global se dé cuenta que un régimen destructor, un régimen mediocre, un régimen lleno de mediocridad, no sepa jugar a este capitalismo inclusivo, o como lo digo yo, el capitalismo totalitario, pues lo van a presionar para salir. Eso no quiere decir que salgamos del ecosistema criminal, simplemente vamos a salir de un actor político que no sabe jugar dentro de este ecosistema criminal tal cual está planteado. Entonces, claro, tenemos y a lo interno, aguas abajo, pues el negocio electoral es un buen negocio porque se llenan, reparten dinero a montón y todo el mundo agarra una tajada que le permite sobrevivir. Entonces tú tienes, imagínate tú, yo leía el otro día encuestadores llamando a inscribirse en el registro electoral, ¿no? Entonces llamaba a los jóvenes. En un país donde el régimen nunca va a permitir una elección competitiva, donde nunca va a dar las condiciones, donde él va a contar los votos, y en un país que mientras la realidad ficticia de estos encuestadores es vender encuestas, tenemos un pedazo de territorio apure entregado a grupos terroristas, ¿no? Entonces, esa disociación es muy peligrosa porque al final esa disociación lo que va promoviendo es la apatía del ciudadano hacia la política, porque por supuesto en la política, que es la única vía que tiene el ciudadano para entenderse y para actuar en lo colectivo, no le soluciona nada. No le soluciona nada porque quienes tienen la acción política la secuestran. Entonces, como tú dices, un interinato que no se cae, el interinato no se cae porque tiene recursos, le está llegando recursos. Entonces, bueno, a nadie le conviene, aunque sea un chorro de agua, en el momento donde no hay agua, a nadie le conviene quitarlo aunque salga muy poquita agua, ¿no? Y que no sale muy poquita agua. La cantidad de recursos que le llega al interinato es importante y de ahí todos quieren chupar. Ahora, cuando uno ve esta parte de su maquinaria de siempre, maquinaria que estuvo incluso, Víctor, promoviendo el plan socialista de este plan país, que estuvo comprometido, entonces ahora se trata de desligar. Yo no sé si se trata de desligar o se trata de reconfigurar en algo más grande, más potable, porque por supuesto Guaidó no alcanza ni siquiera como para limpiarse con él. O sea, es tan insignificante que ni siquiera para eso. Entonces, claro, ahorita piden una unidad más grande, algo que sea más representativo como para seguir en esa lucha, ¿no? Y bueno, mientras eso pasa, los pocos espacios que uno suponía tenían posibilidad de lucha política se van resquebrajando
porque por supuesto en esta repartición de poder y en este estado de neutralidad hacia lo que uno quisiera, de avance hacia la libertad, pues cada quien tiene sus aspiraciones. Entonces vemos partidos políticos que luchan por la libertad, cómo se van desmembrando, porque bueno, cada quien tiene aspiraciones o simplemente no se quieren quedar fuera de esto, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno. El Mira, asunto... Ajá. tú has dado en el clavo. Me quedé pensando, bueno, ¿qué pasa si de repente llega el G4 y decide ir a elecciones? Y lo digo por lo siguiente. Lo digo porque hoy, por ejemplo, Américo de Gracia es visto, digamos, con muchísima suspicacia, porque cómo es posible que alguien que salió, digamos, acompañado del embajador de Italia, vuelva, digamos, tranquilazo por la entrada principal del aeropuerto de Maiquetía, habiendo sido indultado en su momento y habiendo dicho que él no se va a indultar por un régimen usurpador. ¿Okay? Entonces, que ahora vuelve, el primer abrazo se lo da con el secretario general de la Acción Democrática versión gobierno, con, ¿cómo es que se llama este señor? Y digamos que bajo el rechazo con poca intensidad de su partido originario, del cual era él uno de los grandes líderes, que es Causa R. ¿Qué pasa si el G4 decide ir a elecciones? La Causa R se va a reconciliar con Américo de Gracia y ese va a ser su candidato, por ejemplo. Probablemente eso ocurra. Yo creo que el G4 se va a deshilachar, así como pasó con la FARC. O sea, la FARC hizo una estética una estética institucional que se quedó en el Congreso, una estética de lucha que a su vez se dividió en dos, porque lo que vimos en Apure era la parte de la FARC que se fue a la lucha dividido en una disidencia, y esa es la que trataron de eliminar, pero a la otra queda en la lucha y es parte de esa FARC. Entonces ellos entendieron que teniendo los dos lados, y así lo entendió el régimen se creó su propia oposición, lo hemos venido diciendo durante años. Ahorita hay algunos que vieron la luz al final del túnel y entonces ya no nos critican eso, ¿no? Hay otros que por supuesto lo siguen criticando, pero el régimen se creó su oposición y se hizo su oposición, es decir, la misma moneda con las dos caras posibles. Bueno, lo mismo pasará con el G4. El G4 tendrá unos que no son los que están en la primera fila, que se irán al discurso de aquí no se puede votar por condiciones, pero es un discurso nada más porque lo que están es fuera de la tajada o lo que están es representando un papel, y entonces tendrán el G4 que sí irá a elecciones. Entonces, claro, eso dificulta aún más para el ciudadano que está distraído de la política, dificulta aún más cuál es la lectura. Porque imagínate, vas a tener el mismo G4 dividido en dos, uno pro elecciones y otro no. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y terminas por no querer comprenderlo, que es lo mismo, es simplemente una estética. Esos discursos, mira, uno puede creer que Stalin González quiere ir a una lucha política por la libertad. No, pero que eso es otra cosa que tenemos que identificar cuando dice, porque todos estos se montan sobre una pequeña verdad y sobre esa verdad le montan precisamente el discurso político casi que ideologizador de lo que les beneficia a ellos para seguir en esta macolla o como tú los llamas, la Cosa Nostra, ¿no? Porque eso es así, o sea, nadie... Me fui, pero volví. Ah, ok. Este, ¿Nadie qué? Nadie va a empezar un discurso político. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades con Miguel Fontán, el que estaba desarrollando precisamente sus tesis sobre las disonancias que hay entre lo que se puede decir es el discurso de oposición de lo que es la práctica oposicionista. Por lo pronto, tal y como lo estaba planteando Miguel Fontán, tenemos nosotros varios argumentos de realidad. No hay una oposición, sino varias. Ese es el primer argumento de la realidad. Todas son razonablemente funcionales a los desafíos del ecosistema criminal. Ninguno está enfrentado radicalmente al ecosistema criminal, sino todos de alguna manera juegan un papel dentro de un guión muy complejo que favorece
al régimen, favorece que el régimen se estabilice, favorece que el régimen tenga menos presión de las sanciones internacionales, favorece que el régimen parezca mucho más decente de lo que efectivamente es, favorece una especie de nueva oleada de normalización, favorece que además algunos piensen que es posible con este régimen hacer negocios, tender puentes económicos, lograr también una normalización económica, o sea, favorece la dimensión de las apariencias de un régimen que es totalitario, pero que pasa por jugar a la democracia y que supuestamente está muy, pero muy interesado en normalizar la democracia. Ahora, de nuevo, lo que nosotros siempre hemos pedido a los ciudadanos, no le pedimos ninguna otra cosa, sino que tengan el foco en la realidad. ¿Qué es lo que dice la realidad? La realidad dice que la oposición está atomizada y que por lo tanto de unidad no puede hablar porque no la practica. ¿Qué otra cosa dice la realidad? Que la situación social, política y económica del venezolano es extrema, no hay forma de vivir en Venezuela una circunstancia de normalidad en un país donde no hay luz, y pare de contar, porque si no hay luz no hay nada. En un país donde el internet es el peor de lejos de toda América Latina y el más caro. Para de contar, porque sin comunicaciones no vivimos la normalidad. En un país donde no hay, por supuesto, hospitales ni un sistema de salud serio que sea capaz de atajar la extrema vulnerabilidad de los grupos vulnerables. Para de contar. En un país en donde a ojos vistas se ve que cualquier, digamos, enfrentamiento lo ganen los más malos y lo pierdan los que supuestamente son los poderes de la República. Pare de contar, no vale la pena seguir abundando. Un país en donde se han ido 5 millones de venezolanos y vamos para 6 millones de venezolanos, muchos de ellos en condiciones terribles, sufrientes, dolorosas, con unas marcas psíquicas, digamos, profundas, porque no es fácil. No es fácil. Un país desgarrado en sus bases familiares, un país que ha visto cómo papás mueren con los hijos lejos y los hijos no pueden hacer más que pedir por Twitter, digamos, alguna ayuda para los papás que están solos. Pare de contar. Y un país en donde además se cuenta con una dirigencia política que es fraudulenta, que opera por manpuesto, el que no es capaz de rendir cuentas, que se hace la loca, el que no dice ni siquiera, que no es empática ni es capaz de compartir con los venezolanos los esfuerzos que hacen los venezolanos todos los días para echar para adelante. Un país deslindado. Pare de contar, porque hay poco más que decir cuando esas son las cosas que efectivamente uno ve y están ocurriendo. Que tan difícil es, los venezolanos tienen que sufrir a veces muchísimo para comprarse medio kilo de jamón, un cuarto de kilo de jamón. Es todo un lujo la decisión de comprarse un pan. Poner una torta en un cumpleaños es una cosa que se sale de los cabales de la normalidad de cualquiera. Uno siempre anda hiperventilando porque es tan precaria la situación del venezolano, son tan delgados los hilos que nos sostienen en la condición de supervivientes, que caramba, la verdad es que ver, digamos, cómo se desentienden los políticos de esta situación real es profundamente decepcionante. No sé si hemos podido conectar de nuevo con Miguel Fontán, pero aprovecho para saludar al Brujo Leloa, a María Macei, a Miguel Alejandro Fontán Tilbe, que tiene su otro yo también en la red, a Yoyo Juárez. Y bueno, estamos esperando los comentarios de ustedes para seguir abundando en este programa. Ya estoy aquí de vuelta. Bueno, estás de vuelta cuando nos vamos al corte de las 11:30. Vamos al corte un momentico y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. En algún artículo que yo escribí en el 2018, planteé lo siguiente: la unidad como espectáculo, que se tramita como un evento, que se produce como si fuera una puesta en escena, sufre la misma superficialidad porque forma parte de la misma cultura de la evasión. La unidad ha devenido en sensación y es tan excusa como la guerra económica. El concepto ha perdido contenido para terminar estancado en la puerilidad, la futilidad, la patraña y los desplantes. Asumida así, es más un lema de campaña desgastado y usado con mucha deshonestidad que una práctica cotidiana con la cual se pueda salir adelante. La unidad es usada como invocación cada vez que se sufre una aparatosa derrota y es tirada al albañal cada vez que se obtiene algún triunfo. Ha sido degradada a ser un artículo desechable y asumida como algo que está al margen de cualquier compromiso que se deba honrar ulteriormente. Como siempre, es bueno ilustrar con ejemplos. Podemos argumentar que aquí en Venezuela, los que ganan montados en la unidad y su tarjeta gobiernan después en exclusiva con sus partidos. ¿Eso no les dice algo? Bueno, esa es la unidad como espectáculo, escrita en octubre del año 2018 y que está en mi blog victormaldonado.blogspot.com. Y lo planteo porque es que esta paradoja de la unidad o este fraude montado sobre la unidad no es nuevo. Y también yo invito a los ciudadanos a que lo registren así. Cada cierto tiempo vienen con la cantaleta de la unidad, que es una evasión en la misma medida que la realidad indica que son inútiles, incapaces, fallos, les falta peso específico para garantizarnos el cambio, y entonces suspiran, miran hacia el cielo y dicen es que nos tenemos que unirnos. Pero la pregunta que hace el amigo Fontán es importante. ¿Unirse quiénes?
Porque ustedes saben, si se pone agua, aceite y vinagre, la verdad es que allí no hay unidad posible, no es homogeneizable. Entonces, la unidad de los que creen en el socialismo no es compatible con la unidad de los que creen en el sistema de mercado. La unidad de los que creen que pueden gobernar con el socialismo del siglo XXI, como lo planteaba Miguel Fontán. Miguel Fontán decía, bueno, el 30 de abril descubrimos dos cosas, que son incapaces de hacer algo bien, ¿ok? Que son incapaces de hacer algo bien y que además sus soluciones son tan de baja calidad como intentar un gobierno de transición con notables representantes del régimen que nos somete a la más terrible servidumbre, de un régimen de notables representantes de los que violan los derechos humanos, notables representantes de los que mantienen a los presos políticos. Ellos querían gobernar juntos, sin entender que, por supuesto, el gobierno siempre va a ser el resultado de una relación de fuerzas. Ellos se iban a entregar a la fuerza pura y dura ejercida al sistema de relaciones mafiosas que es la lógica del ecosistema criminal, y lo iban a hacer como si fuese la gran cosa. Entonces, de nuevo, ¿cómo es posible que nosotros creamos que esa unidad nos va a llevar a un lado diferente al lugar en el que ya estamos? Servidumbre y pobreza. ¿Cómo es posible? Ahora, también dice Miguel Fontán algo muy importante. Ahora sucede que los que antes defendían al interinato ahora están alineados con el capitalismo. ¿Ok? Y los que antes decían cese la transición ahora quieren, digamos, tender puentes. Y hablar de ese capitalismo, digamos, de bienestar económico, sin hablar nada del bienestar político, de la polis, o sea, del ejercicio ciudadano, del vivir sin miedo. Porque al final, Miguel, ese planteamiento de bienestar económico es la rebatiña de siempre. Es que el que tenga más saliva, que traiga más harina. Y los que tengan un poquito de dignidad, que no se van a prestar para ese tipo de cosas, pues van a ser los grandes perdedores. Sí, es que tú lo dices bien en ese artículo que yo invito a las personas a leer, porque está vigente, parece que lo hubiese escrito ayer, y ese es el grave problema de nosotros. Nosotros podemos decir algo, yo muchas veces en mi timeline recupero cosas escritas en 2018, en 2017 y todavía están vigentes. Y no vamos a poder salirnos de ese loop, de esa piedra de Sísifo, si nosotros no aprendemos a rechazar, como lo hemos dicho aquí en programas anteriores, a rechazar a esa maquinaria, a rechazar esas personas, porque nosotros tenemos que saber diferenciar las verdades que dice un mentiroso, ¿verdad? Y los arrepentimientos que dice una persona que jamás se va a arrepentir realmente, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿cuántos actos de constricción hemos visto dentro de la oposición? ¿Cuántos actos de constricción hemos visto con el régimen? O sea, la famosa rectificación, las 3R, creo que se llamaba, de aquel nefasto dictador que ya no está aquí, pero tenemos su legado presente. Entonces, claro, si nosotros como ciudadanos no aprendemos a identificar eso, siempre vamos a estar propensos a una estafa y a una mentira. Entonces, ahora es la unidad de toda la oposición. ¿Cuál unidad de toda la oposición? Si ahí no, eso es como que tú digas, nos aliamos con el Coqui, con el Bampi, con no sé qué. O sea, no se puede. O sea, pero recuerda, Miguel, es que la mentira subyacente es que toda la oposición está unida. Esa es la primera mentira. Sí. Ellos están vendiendo una falsa unidad, una unidad sectaria de entre ellos y de parte de ellos, no de toda la oposición. O sea, está unida en propósito en tanto todos quieren seguir cohabitando, ¿no? Eso es su unidad trascendente. Por supuesto que entre Leopoldo López y Capriles no puede haber unidad porque los dos chocan. Solo uno puede ser el más colaboracionista y entonces chocan los dos. Pero el propósito está ahí, o sea, la agenda es la misma. ¿Dónde está la investigación o cómo puede presentarse, mejor dicho, alguien que está bañado de corrupción con Odebrecht como alguien que va a representar el futuro del país? ¿Cómo puede ser alguien opción de poder para la libertad cuando está inmerso en todos los truculentos casos de corrupción que hay, que está en el interinato? Y me refiero a Guaidó Pero ¿qué respondes tú cuando te dicen que el enemigo es otro?
Es que no, el enemigo, por supuesto, el enemigo es otro, pero el enemigo no es Maduro. El enemigo es una forma de ser y de estar en el mundo. Es decir, el enemigo es aquel que se mueva con la corrupción, con el crimen y con el terrorismo. Y en ese sentido, todos son los enemigos. Por supuesto, aquel que habla de es que tenemos que sacar a una corporación criminal, no está entendiendo el problema, está entendiendo quizás parte del problema. Porque tú reemplazas a los actores y el ecosistema queda. ¿Por qué? Porque el enemigo no es un actor político, el enemigo es una forma de ser y de estar en la política. Si yo creo en el colaboracionismo, si yo creo en la conchupancia, si yo me hago la vista gorda de la corrupción, si mis amigos son todos unos corruptos, yo soy parte de ese enemigo, porque yo estoy en una forma de hacer política que nunca jamás va a rendir dividendos hacia la libertad. El corrupto no se pertenece a sí mismo, se pertenece al clan al que pertenece o con el que hizo la corrupción. El terrorista igual, el criminal igual. O sea, nosotros tenemos casos, hay un caso muy famoso de un PRAN que se salía en libertad a los 3 meses y él declaró que él quería ser otra persona. Bueno, dejó el pranato y ¿qué pasó? Duró 3 meses en la calle porque lo asesinaron. Porque eso es así, o sea, cuando tú te metes en ese mundo, tú ya dejas de pertenecerte a ti mismo. Entonces, ¿con quién vamos a hacer la unidad? ¿Con quién? ¿Con qué propósito? Los ciudadanos tenemos el propósito de ser libres y de vivir en libertad y de vivir en un Estado de Derecho, y resulta que vamos a agarrar a los que precisamente lo que tienen es el propósito de cohabitar. ¿Cómo fue? Y espero que no se olvide, porque además bastante cama que se le hizo a Leopoldo López como aquel ideólogo de aquel golpe paupérrimo y fallido con los mismos, para colocar los mismos corruptos y los mismos criminales que están ahora en el poder. O sea, ¿hacia dónde vamos a ir con esa unidad? Tu propósito y mi propósito tiene que ser igual, y en lo axiológico tenemos que... A ver, Miguel Fontán, hay un problema. El problema es el siguiente. Si tú estás financiado por las mismas fuentes que financian al ecosistema criminal, tú al final vas a creer que no es tan malo, ¿ok? Tú al final vas a creer, y eso es un sesgo, digamos, de conocimiento, un sesgo de emoción que hace que los que estaban llamados en algún momento a ser los líderes, al empezar a ser financiados por las mismas fuentes de la corrupción, piensan, bueno, mira, pero este que me financia a mí, que habla conmigo, que me presta su avión, no puede ser tan malo. O sea, ¿cómo yo le voy a echar la partida para atrás? Y es por eso que la Cosa Nostra es una infección que se renueva, es como su propia piedra de Sísifo. Ahora, en el mundo político de los últimos años, había opciones políticas que estaban llamadas a cometer ruptura. No lo hicieron. ¿Por qué crees tú que no lo hicieron? Bueno, entre otras cosas, porque el exigir ruptura y actuar en ruptura también te lleva a fortalecer tu equipo con gente que no sea de este mundo político. O sea, tienes que hacer una limpieza total, ¿no? Y por supuesto, si tú en algún momento eres parte de eso, pues también tienes amistades, tienes familiares, tienes lo que sea que se va a ver, quizás hasta tienes asesores incluso, que te van a decir que eso no es posible porque al poder no se llega solo. Yo me imagino que eso será así, ¿no? En todo caso, quienes practican la ruptura discursiva, pero no la ruptura en términos políticos, ¿verdad? Porque lo hemos visto, yo no estoy especulando, o sea, hemos visto gente que practica la ruptura en términos discursivos y arma un esquema maravilloso en cuanto al diagnóstico, pero cuando se le increpa y se le dice, ajá, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Tú sigues reconociendo a Guaidó como presidente? Sí. Entonces, claro, todo ese radicalismo funciona mientras tú estés alejado de esa pregunta. Es decir, si a ti no te preguntan ni te increpan, si tú vas a hacer tienda aparte y vas a hacer una acción política aparte de todo esto, el discurso queda. Entonces, ¿qué hace? De vez en cuando esto se olvida, se regresa otra vez al discurso como para mantener en el imaginario colectivo el tema de estuvo siempre en disrupción, cuando al final no hay ninguna disrupción, como tú lo dijiste, estabas llamado a hacer una ruptura que nunca concretaste, ojo, y no fue una vez, fueron varias veces y varios momentos que podías hacerlo. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque la ruptura, y eso lo sabemos, la ruptura implica unos riesgos mucho más grandes
que solamente la disrupción retórica que podemos tener todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo tú te unes, verdad?, frente a un régimen que es totalitario, que lo tiene todo, que tiene toda la fuerza y al cual no le importa un comino violar los derechos humanos, porque después él aplica su misma retórica? ¿Cómo tú te enfrentas a eso? O sea, la única manera de enfrentarse a eso es desde adentro y afuera. Ahora, ¿en quién confías tú para articular un movimiento político que no solamente te haga pedagogía política para que entiendas lo que estás viviendo, sino te lleve a una acción política para que rechaces, al menos en resistencia, lo que estás viviendo? Si no puedes confiar en nadie, porque el señor billete es el que manda. Y entonces, si alguien viene, yo estaba leyendo el otro día que salió una denuncia de una cadena de condominios, creo que es en Estados Unidos, donde hay personas que dentro de esa cadena, dentro de esos apartamentos, encontraban cosas o habían sido violadas o lo que sea, y entonces llegaban gente y le pagaba una cantidad de dinero para que se quedara callada y se quedara tranquila. Entonces, si tú puedes llegar a comprar a la víctima con dinero, imagínate lo que puedes hacer para comprar el político que no es víctima, sino es el representante de una sociedad que no va a vivir sus beneficios, pero que sin él, sin ellos, sin esa sociedad, él no es nada. Entonces, nosotros vivimos un drama muy grande que parte por darnos cuenta de quiénes son los que pueden ser opción política de verdad, no en lo retórico, y quiénes definitivamente nosotros tenemos que ir alejando y dejando en el eco. Ahora, bueno, la ruptura es volver al desierto y volverse a leer el libro El manantial de Ayn Rand. Cuando el personaje decide romper con todo, irse al exilio, entre comillas, al exilio profesional y comenzar de cero y volver a por lo suyo. Pero aquí hay político que no esté dispuesto a ir al desierto, no está realmente dispuesto a cometer ruptura y va a quedar fuera, igual va a quedar fuera, va a quedar como una anécdota, porque no hay nada peor en la política que la ambigüedad, y va a ver cómo sus proyectos políticos se van a disolver, se van a hacer más frágiles, va a ver cómo sus cuadros se van a ir y van a abandonarla. Y uno se pregunta, ¿pero por qué abandonas este proyecto político? Es simplemente porque ni es ni chicha ni limonada. Entonces, digamos que pagas todos los platos rotos sin tener una sola ganancia porque no tienes una posición concreta. Y la gente no lo soporta. La gente simplemente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero tomar mi propia ruta, mi propio camino, mi propia posición, ser el dueño de mi propio destino y no estar en este barco que pareciera que perdió el timón, que perdió la quilla y que no sabe para dónde va. Es triste porque uno debía pensar que el país merecía tener una alternativa de ruptura. Ahora, te voy a preguntar, quiero que mires el reloj porque a las 11:55 tenemos que irnos, a juro. Pero te voy a preguntar algo, Miguel. ¿La democracia acaso es el camino para salir de este totalitarismo del siglo XXI? Porque no. Toda esta es una apuesta a la democracia. Vamos a votar en unidad, vamos a participar, vamos a reconocer los resultados, vamos a ir ganando espacio, poco a poco de aquí al 2259, probablemente tengamos una opción, vamos a ser testimonial, cuando ya hemos visto por otra parte que a nadie le importa. O sea, Venezuela está más sola que nunca, abandonada a su suerte. Los nicaragüenses son todavía más viles, más ordinarios, más crueles y más atroces, y más allá de una declaración, no nos gusta que estés haciendo eso, pues llegó Ortega y puso preso uno tras otro a todos sus candidatos que se lo ponían, a todos los tiene presos, y ahorita está comenzando a poner preso a todos los empresarios. Explícame, con una declaracioncita, ¿tú crees que eso se va a resolver en las próximas elecciones? Bueno, voy a empezar por esto último brevemente. La ONU, ya nosotros tenemos que entender que la ONU es solamente un club de comunistas. O sea, cuando una institución o parte de una institución hace apología a un asesino como el Che Guevara, ya tú te das cuenta de lo podrido desde el punto de vista de su fundamento axiológico y de su filosofía que está esa organización. Entonces no vamos a pasar más de eso, pues más de, oye, eso no lo hagas, como el informe de Bachelet. ¿No recuerdas tú que decía, ahora sí, con ese informe de Bachelet contundente? O sea, lo están guardando para cuando exista otra escasez de papel toalé. Ahora, vamos a la pregunta si la democracia nos puede sacar de esto. No.
No. La democracia, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos nosotros nos olvidamos de las luchas políticas que se dieron para nosotros pasar de la modernidad con la monarquía. O sea, nosotros nos olvidamos de eso. Si primero se creó una república y después creada la república es que se desarrolló la democracia. Pues, entre otras cosas, la democracia necesita condiciones republicanas para poder estar. O sea, ¿quién te va a garantizar a ti la libertad de expresión? La democracia? No, te lo garantiza un Estado de ley donde tú puedes hablar. Entonces, en ese Estado de ley, la libertad de expresión es un fundamento que requiere la democracia para poder desarrollarse. ¿Quién va a defender el voto popular? ¿La democracia? No, lo defienden unas instituciones que se comprometen con la veracidad del proceso electoral, o el ciudadano que sale, pero en el momento que el ciudadano sale ya no es democracia, porque precisamente ¿qué es el voto? El voto es la organización de la lucha pacífica por el poder, es decir, si yo tengo que recurrir a la violencia, ya no estoy en democracia. Entonces, todos aquellos demócratas que se agarran y se dicen yo soy demócrata porque mi única arma es el voto, no sirven para este momento ni tienen idea de lo que este momento representa, porque no existe posibilidad alguna de salir de esto vía democrática. Existe posibilidad alguna de salir de esto en un hecho de fuerza y que los que hagan ese hecho de fuerza sean conscientes e instauren una república y luego permitan el desarrollo de una democracia. La democracia no existe sin república y eso es lo que nosotros tenemos que meternos en cuenta. Cada vez que oigo mi única arma es el voto, entonces señores, usted está desarmado, porque lo que tiene ni siquiera llega a pistola de papel. Entonces, o hay otros que te dicen, bueno, toma el fusil. No, no tomo el fusil porque nosotros lamentablemente, y eso habrá que agarrarlo como experiencia, en la próxima república, el ciudadano no está acostumbrado a combatir porque el ciudadano se le enseñó que todo es con la ley. Entonces imagínate a ti te para un fiscal de tránsito y tú apelas al reglamento. Eso es ilógico porque el fiscal, ya no es el fiscal, el policía, lo que sea, está en absoluta impunidad para hacer lo que quiera. Entonces, apelar a eso es simplemente un recuerdo de aquel país que funcionaba, pero no era la democracia lo que estás apelando, es a la república lo que estás apelando, es al Estado de Derecho lo que estás apelando. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y alejarnos de toda esta mamarrachería de inscríbete en el REP, vamos a votar, este es el momento, ahora sí. Porque la única forma de llegar por vía electoral a un cambio de actores, no de régimen, a un cambio de actores, es que los actores hayan pactado. Y entonces en ese pacto, por supuesto, tú haces esta parafernalia, ¿verdad? Y haces un cambio de actor, no de sistema, no de ecosistema criminal. El ecosistema criminal va a ser el mismo. Lo que vas a tener es otro actor y eso le va a dar a la gente una posibilidad de renovación ilusoria, porque en el fondo tú cada día vas a estar más atado a ese poder que te va a exprimir y va a hacer contigo lo que quiera. Entonces todos aquellos que ofrecen soluciones democráticas no están claros en cuáles son parte del problema. Son parte del problema. Y son soñadores de nuestras pesadillas. Eso es absolutamente triste. Bueno, Miguel, yo creo que vamos a dejarle a Catherine que no tenga tanta ansiedad hoy. Vamos a ir cerrando. Creo que debe estar claro que la unidad no tiene ningún sentido si la unidad no tiene calidad de sus protagonistas. Creo que nosotros merecemos pasar por el duelo de la ruptura, asumir con coraje lo que efectivamente necesitamos, dar por vista esta época política y comenzar de cero. Y de hecho en eso estamos francamente unidos. El 80% de los venezolanos no quiere saber de esta política. No quiere saber de esto. Es patética la soledad de esos dirigentes políticos en la calle. Nadie los recibe, nadie los quiere, andan solos y andan con unas consignas que nadie entiende, porque la gente, mientras tanto, está pasando hambre, está pasando angustia, está pasando soledad, está pasando pobreza, está pasando desesperanza. Y para esa situación de los venezolanos no hay un solo mensaje que sirva. Porque las soluciones que se buscan los políticos son soluciones para ellos, para cómo quedo yo. Entonces ellos están buscando su puestico en una asignación gubernamental de carácter regional o municipal.
pero eso no mejora para nada la condición de la gente, que ni va a estar más segura, ni va a estar más libre, ni va a tener mejores servicios públicos, ni nada. Qué triste y qué patético es que una carrera política termine compitiendo a codazos por una condición miserable, subordinada y subalterna a un régimen que los desprecia, por otra parte, que nunca serán parte del régimen, sino que serán usados por el régimen y por lo tanto asimilados por el régimen, expresión del régimen, pero nunca serán la esencia del régimen. Pero es muy lucrativa, Víctor. Es muy lucrativa y entonces, como tú dices, lo que están buscando es su propio bienestar. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Julitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias. Espero que Argenis esté muchísimo mejor. Algunos problemas de salud ha tenido, pero que no son aquellos que ustedes se imaginen, ni tampoco es vejez. Bueno, a veces a uno le duele el estómago. Y a Marilia García en la producción de contenido. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Lo bello que es vivir. Cae mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.